Bueno, quiero darles la bienvenida a la clase de construyendo bases poderosas en el matrimonio. Pero para comenzar, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, por nuestra salvación. Y te damos gracias por el esposo y la esposa que has dado a nosotros. Padre, queremos que en nuestra vida y nuestro matrimonio, date la gloria, la honra, que seamos un ejemplo para los hijos, para los hermanos solteros de la iglesia, para los jóvenes y también, Padre, luz para todo el mundo. Ayúdanos a ese día de aprender, de crecer, de salir de aquí con matrimonios más fuertes, más basados en ti. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es Guillermo, mi nombre es Douglas, mi segundo nombre es William. Y por eso, desde el momento que yo entré en América Latina y escuché Dog, yo decidí cambiarme a Guillermo. Primero en Argentina, Guillermo, y en México, Guillermo. Pero aquí es mi esposa Jennifer. Dirigimos a la iglesia en Cincinnati, Ohio. Nosotros fuimos parte del equipo original a Buenos Aires, Argentina. Fuimos ya en el año 87 y nos casamos allá. Y voy a mostrarte una foto de mucho tiempo. Vamos a ver. Ok, aquí vamos. Aquí. Y nuestro hijo, primer hijo, se nació en Argentina. Ahí está. Se nació en el Hospital Británico de Buenos Aires. Es argentino. Y nuestra hija, después ella se nació en México. Entonces tenemos una hija mexicana. Y hace poco se nació en Madrid, España, nuestro nieto. Nuestro hijo y su esposa dirigen la iglesia en Madrid, España. Entonces tenemos un hijo argentino, una hija mexicana, un nieto español. Ninguno nacido en los Estados Unidos. Entonces somos una familia latina a pesar de ser gringos, ¿no? Pero pasamos nosotros 3 años en Argentina, y después 3 en México, dirigiendo la iglesia en Puebla, y después en Guadalajara, y una región en el DF, que ahora dicen Ciudad de México, ¿no? Sí. Pero todavía nuestra hija es chilanga, ¿no? Amén. Pero la verdad es un gozo para nosotros estar aquí con ustedes. Y hoy queremos hablar de algunas cosas sobre el matrimonio. Cómo construir un matrimonio que dura y también que crezca, ¿no? Es lo que queremos como cristianos, tener un matrimonio no solo que dura, pero un matrimonio que sigue creciendo año tras año. Amén. Pero yo sé, un clase así puede ser tan desafiante que puede desanimarnos. Pero yo voy a ser honesto, a veces hemos llegado a clases así, o talleres de matrimonios, o retiros de matrimonios, y ha terminado con discusiones entre nosotros. Y escuchando una clase de una cosa, y uno se da cuenta que no estamos mal en esto, o llega una pareja para enseñar sobre matrimonio y que tienen un matrimonio perfecto. Estás sentado allá pensando, bueno, porque mi esposa no es así. Porque mi esposa no es así. Y a veces hemos salido de un retiro de matrimonios en un peor lugar que entrar. Mira, no somos expertos en el matrimonio. Llevamos casi 30 años de matrimonios y seguimos creciendo. Una semana antes de llegar acá hablamos de algunas cosas
que queremos cambiar en nuestro matrimonio. Quiero animarles hoy día buscar una cosa de esa clase. Una cosa para ti y una cosa para tu matrimonio. Y enfocarte en esta cosa por el próximo año. Y si vas año tras año añadiendo una cosa, otra cosa y creciendo el matrimonio. Vamos a compartir 3 puntos hoy. 1, tú y Dios. Número 2, ser un cristiano. Número 3, ser un cristiano con tu esposa. Son puntos muy profundos, ¿no? Ahora mi esposa va a compartir. Amén. Vamos, Jennifer. Sí, como Guillermo dijo, siempre vamos creciendo, siempre vamos aprendiendo. Y en diciembre vamos a cumplir 30 años. Wow. Aquí está Verónica y Laura García. Sí, esta foto fue sacada al baby shower. A la baby shower para nuestra hija. Y nuestra hija nació en México, como Guillermo dijo, en 1993. Entonces, hace 25 años que conocimos bien a Josué y Verónica. Y también aquí recién con Víctor y Sandra pasamos tiempo y es un gozo realmente estar aquí con ustedes. Y estamos muy agradecidos a Josué a pedirnos a dar esta clase. Y como Guillermo dijo, esperamos más que nada a darles algunos claves, algunos principios básicos y bíblicos que día tras día, año tras año, década tras década, a poner en práctica, a ayudar a su matrimonio a crecer. Gracias. Tú y Dios, el motivo de construir bien el matrimonio. Pero todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene que ver con mi relación con Dios. Y también es igual en el matrimonio. Miren, en Efesios capítulo 5, versículo 21, que es un pasaje que leímos durante la boda, ¿no? Pero realmente la boda es un momento más fácil de seguir este pasaje. Aquí viene mi ángel. Mira cuán guapo ella, sin ningún falla. Él, perfecto. Pero más allá, realmente llegan los retos para poner en práctica ese pasaje. Y vamos a leerlo todos nosotros. Sométanse los unos a los otros por referencia a Cristo. Esposas, estén sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposas aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla, purificándola por medio de la palabra y del lavamiento del agua, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino consagrada y perfecta. Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona.
Esto es un secreto muy grande, pero yo me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respeta al esposo. Dice aquí en versículo 21, por reverencia a Cristo. En versículo 22, como al Señor. En versículo 25, como Cristo amó a la iglesia. El motivo principal para hacer lo que debemos hacer en un matrimonio es el Señor. Hazlo, dice Dios, hazlo por el Señor. No tiene que ver con tu esposa, no tiene que ver con tu esposo, tiene que ver con Dios. Por el amor de Dios, por el sacrificio de Cristo, por su gracia y misericordia. Y eso nunca cambia. Pero estamos juntos en el matrimonio. Y la verdad, en realidad, somos mejores juntos en el matrimonio. Y en ese pasaje habla de que en la iglesia somos un solo cuerpo, ¿no? Pero en el matrimonio hay el mismo concepto. Los dos son como una sola persona. El yo, el tú, no existe más. Ahora es nosotros. Y Dios dice, hazlo por el bien del matrimonio. Para mí, el reto más difícil, y siempre tengo que pensar en esto, ¿qué quiere Dios de mí? En mi vida cristiana y en mi matrimonio. No importa lo que está pasando, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo debo ser yo como cristiano? Y no podemos olvidarnos de ser cristiano en el matrimonio, ¿no? Y hacerlo por Dios, no importa qué está pasando con nuestro esposo o esposa, y voy a hacerlo por Dios. Esa es la base más importante. Sí, amén. Y para las esposas, las mujeres, quiero leer un versículo, me imagino que hemos escuchado una vez o más. Primero de Pedro 3, de 1 a 6. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que los que no creen en el mensaje puedan ser convencidos sin necesidad de palabras. ¿De veras dice esto? Sin necesidad de palabras. Por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y respetuosa, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, pero como peinados exagerados, pues de oro y vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Y también quiero decir que esta belleza no cuesta ni un centavo. Es gratis, pero vale mucho delante de Dios. Pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y le llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada.
Quiero enfocarnos en el principio de ese pasaje. Ves que dice, así también ustedes. Eso refiere al capítulo 2, hablando de Cristo. Cristo no cometió ningún pecado ni engaño jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. En versículo 1 de Pedro 2, 25. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. En este punto estamos hablando de todo depende de nuestra relación con Dios. No depende de quién es mi esposo, quién es mi esposa, depende de mi relación con Dios. Y lo que leí es la palabra de Dios, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Dios quiere que las esposas sean sumisas y respetuosas con sus maridos. Y ves que el primer versículo, en el momento que decidimos, Jesús es mi Señor, decidimos, yo voy a ser una mujer santa, una mujer que se somete a su esposo. Aún si te bautizaste como yo me bauticé, como soltera, pero en el momento decimos, Jesucristo es mi Señor, por el resto de nuestras vidas. Y entonces cuando nos casamos, este versículo nos pertenece. Que ahora, como una discípula, si nuestro marido es discípulo o no, nosotros, Dios nos dice a nosotros, someternos a nuestro marido. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero tampoco fue fácil para... Pues digo, me imagino que para ustedes no es fácil. Pero por supuesto para mí, con un esposo tan grande, sí es fácil. Pero quizás alguna vez te dicen, aquí no es tan fácil. Pero digo, tampoco fue fácil para Cristo a morir en la cruz. Pero igual, Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Y en los momentos que no ando bien con Guillermo, revisando esa escritura, puedo preguntarme, ¿estoy hablando demasiado? Porque el pasaje que leímos dice sin palabras, ¿no? Estoy hablando demasiado en vez de ser respetuoso. Estoy enfocándome más en mi belleza externa en vez de en mi belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Y necesito preguntarme, ¿tengo miedo? ¿Tengo miedo de qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No es... nada en la Biblia es por casualidad. Y no es por casualidad que dice a las mujeres de no tener miedo. Porque si tengo miedo, no estoy confiando en Dios. Y entonces, de pensar en esas cosas y de actuar así, todo va a ir mejor. Todo comienza con mi relación con Dios. Cuando ando bien con Dios, ando mucho mejor con Dios. Amén. Pero punto número 2. En el matrimonio hay que ser un cristiano.
Yo sé, eso es muy profundo, ¿no? Y nunca has escuchado eso en toda tu vida cristiana. Pero la verdad es el asunto más importante en el matrimonio. En Colosenses 3, antes de hablar del matrimonio, hay 17 versículos hablando de cómo debemos vivir como cristianos. En Efesios 4 y 5, antes de hablar del matrimonio, hay 33 versículos que hablan cómo debemos vivir como cristianos. Entonces, realmente, los versículos que llegan antes de hablar del matrimonio deben ser aplicados en el matrimonio. En Efesios 4, en versículo 17, Dios habla a nosotros como discípulos y dice esto. Esto pues es lo que les digo. Les encargo en el nombre del Señor que ya no viven más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus inútiles pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado a vicios, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Y si es de veras oyeron acerca de Él y aprendieron de Él en qué consiste la verdad. En cuanto a su antigua manera de vivir, desháganse ustedes de su vieja naturaleza, que está corrompada, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben renovarse en tu mente, en su espíritu, revestirse de la nueva naturaleza, creada según la voluntad de Dios, en que se muestra en una vida recta y pura, basada en la verdad. Somos cristianos ahora. Y nosotros debemos ser diferentes en nuestros matrimonios. No nos portamos como antes, no nos portamos como matrimonios en el mundo, debemos ser diferentes. Pero escuchen a algunos de esos versículos y piensen en cómo aplicarlos al matrimonio. Versículo 26, aquí en Efesios 4. Si se enojan, no pecan. Y procuren que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Versículo 29. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayudan a crecer y traigan bendición a quienes las escuchan, o bendición a tu esposo. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con lo que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé completa salvación. Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dejan todo esto, el enojo en el matrimonio, la pasión, la maldad, la amargura, que a veces es uno de los más difíciles después de tener años de matrimonio. Los gritos, los insultos. Mira, debemos echar esto en cualquier relación.
en cualquier relación con cualquier hermano o hermana, pero aún más en el matrimonio. Es decidir, yo voy a ser un cristiano. Jesús es mi Señor. Mira, yo entiendo, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecadora, ¿no? Mira, mi naturaleza es el enojo y la impaciencia. Es una lucha diaria para mí. Yo tengo que estar hablando de esto todo el tiempo. En el principio de nuestro matrimonio, Jennifer a veces tenía problemas y salir al tiempo. A veces. Y yo pensé, la mejor manera de motivarla fue el enojo, ¿no? Y la impaciencia. Y la verdad, no ayudó en esto. Y ya llegamos más tarde, porque por el enojo y la impaciencia ya tuvimos discusión y salimos aún más tarde. Pero es mi naturaleza. Yo tengo que estar hablando de esto. Y también el egoísmo. Mira, yo estoy lleno del egoísmo. Yo soy hijo único. En toda mi vida, ya como niño, no tenía que compartir nada con nadie. Mi propia habitación, los juguetes, llega la Navidad, todo es para mí. Y es una lucha fuerte para mí. No me gusta compartir. Cuando salimos a cenar, y si yo pido un plato con papas o patatas fritas, y llega el plato, Jennifer, y yo dice a Jennifer, ¿quieres papas con? No, eso bien. Llega el plato, y dice, ¿puedes tener unas de tus papas? Y yo digo, mira, yo estoy dispuesto a pedir papas para ti. Pero la verdad es que yo quiero todos mis papas. Pero yo estoy dispuesto a pagar por 2 platos de papas, pero yo quiero mis papas. Yo he ido antes de clase. Yo pedí un plato con papas fritas. Realmente yo no quería las papas. Todo fue para ella. Ahora sí yo puedo compartir en esta clase hoy día, ¿no? Tenemos que reconocer nuestra naturaleza perdona. ¿Cuáles son mis luchas como cristiano? Porque tus luchas como cristiano son igual a tus luchas en el matrimonio. Estaba orando sobre ellos día tras día tras día. Es muy humilde para mí, pero yo he llegado al punto de saber, mira, mi naturaleza pecadora no va a salir. Está conmigo el resto de mi vida. Va a salir cuando yo salga del mundo, no cuando salga del mundo. Entonces, siempre tengo que estar orando de eso, luchando con esto, de dejar esas cosas, pero también habla de añadir. Vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3, versículo 12. Y habla aquí y dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Viven pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdona, perdonen también ustedes.
Sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Son cosas increíbles para tener como cristiano y son cosas increíbles para tener como esposo. Sopórtense uno a otro. Mira, hay cosas en la vida de tu esposo o tu esposa que no son pecados, pero todavía te molestan. ¿Sí? Sí. Es que no puedes encontrar una escritura que dice que es pecado, pero te molestan las cosas y dice, sopórtense uno a otro. Y también dice, perdona cualquier queja. No cualquier pecado, cualquier queja. Porque a veces, bueno, tenemos quejas, pero no hay pecado, es una queja. Dice, mira, perdón a las quejas. Revestidos en el amor. Mira, yo voy a confesar algo aquí. Yo no soy un romántico. Yo no sé nada de poesía. No puedo cantar ni tocar. Pero yo puedo comprar flores. Durante nuestro noviazgo, yo compré flores. Durante el matrimonio, yo sigo comprando flores. Ahora, yo sé de dónde yo puedo comprar las flores por el precio más barato. Les dije que no soy romántico, ¿eh? Una vez yo estaba comprando flores y el cajero me dijo, ¿tienes problemas, eh? Y dije, no, es un depósito en la cuenta bancaria del amor. Y me dijo, ¿de qué estás hablando? Y dije, bueno, a veces tienes que sacar cosas de esta cuenta bancaria. Y mejor tener depósitos antes de sacar algo. Y yo respondí, es que yo no tengo nada en la cuenta, porque tengo problemas. Pero es importante que estamos haciendo depósitos en esta cuenta, porque a veces sí hay problemas, a veces sí hay situaciones, pero si estamos revestidos del amor, si estamos poniendo las cosas allá, cuando lleguen esos momentos retantes, tenemos un base allá. Amén. Amén. Bueno, yo no sabía que me compró papas para tener un ejemplo. Pero entonces, siguiendo el ejemplo de mi esposo, gracias, Guillermo. Muchas gracias por las papas. Aprecio mucho. Pero sí, quiero mencionar mucho en esos versículos. Es cierto que no es, como decimos, rocket science, no es la ciencia de las estrellas. Saber que todo lo que es escrito en la Biblia, según cómo debemos tratar uno a otro, aplica en el matrimonio. Y entonces, de lo que él dijo, solamente voy a mencionar 2 versículos. Eso de Efesios 4:29. Muy, muy sencillo, pero si pongamos eso en práctica, cambia el matrimonio, de veras. Porque habla de usar palabras buenas y oportunas. Y eso de que acaba de hacer, de decirle gracias, es algo tan simple, pero piénsalo. ¿Cuántas veces de veras dile gracias a tu esposo?
por todas las cosas que Él hace. Es muy fácil decir gracias. Una palabra, gracias. Y esa palabra trae bendición. Como dice la Escritura, trae bendición a tu marido. Muchas veces, después de un clase así, hablo con esposas y las cosas que he dicho las ayuda a pensar en, es verdad, mi esposo hace eso. Y aprecio esto de mi esposo. Y siempre la pregunto, ¿y a él has dicho eso? Todo que me acabas de decir, todo lo que aprecias de tu marido, ¿has dicho esas cosas a él? Y muchas veces dicen que no. Dicen que, ¿sabes qué? Casi nunca digo gracias por todo lo que hace. Y es algo muy fácil, pero es, como Guillermo dijo, es un gran depósito. Es un gran depósito. Y aún decir gracias por las cosas que Él hace cada día. Ir a su trabajo, sacar la basura, limpiar unos platos, jugar con los hijos. Cosas que a veces no pensamos. Oh, sí, pero por supuesto, Él hace eso. Él hace esas cosas todos los días. Amén. Entonces, todos los días, dile gracias. Amén. Y la otra cosa en Colosenses 3:13, eso de, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A mí me parece que las mujeres a veces tienen memorias largas con las quejas contra sus esposos. Pero a la vez, parece que las mujeres, incluyendo a mí misma, tenemos memorias cortas en cuanto a todo lo que Dios nos perdonó y también todo lo que nuestro esposo nos perdona. Y en el principio de nuestro matrimonio, si tuvimos una discusión y yo vi que, wow, sí, hice mal, wow, eso ya no estaba bien, lo que dije, lo que sea, y me sentía mal por días, día tras día. ¿Por qué dije? Qué malas cosas. Y 2 o 3 o 5 o 10 veces decía a Guillermo, perdón, y él me miraba como, ¿de qué estás hablando? Y yo, no, ¿recuerdas hace 2 días con eso? Él estaba como, ya, lo hablamos, está perdonado, y él se olvidó, ya pasó. Pero nosotros, muchas veces las mujeres, nosotros tenemos la tendencia de acordarnos. Y a veces sentimos que necesitamos ayudar a nuestros esposos a acordar de todo. Y eso no está bien. El versículo dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes a sus esposos. Amén. Y el último punto, ser un cristiano con tu esposo o con tu esposa. En Filipenses 2, versículo 1, Dios realmente aquí está rogándonos y dice, así que si Cristo nos anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, se conocen el cariño y la compasión, llenos de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por el mismo amor, por el mismo Espíritu y por el mismo propósito. No hagan nada por irrealidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que a él mismo.
Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Aplicando ese versículo al matrimonio, cambia todo. Fuimos una vez a un retiro de matrimonios y hablaron de ser Jesús en tu matrimonio. De pensar, bueno, no importa lo que hace mi esposa, yo necesito ser como Jesús. Ahora, no es como un Jesús fariseo. Si no te portas como Jesús, yo sí. Yo voy a ser Jesús en el matrimonio otra vez. Yo voy a ser Jesús contigo a pesar de cómo no te portas como Jesús. No estamos hablando de esto. Realmente es ser un cristiano, sea lo que sea, porta como porta tu esposo. Es nuestra llamada en la vida, en cualquier relación, con cualquier hermano o hermana, aún más en el matrimonio. Y piensa en esto. Es muy retante este pensamiento. ¿Hablarías así o tratarías así a cualquier otro discípulo? Debemos hablar y tratar a mi esposa como a los demás. Entonces hay algo muy importante. Yo sé que hay otra clase por la tarde sobre el matrimonio, de ayudando con cosas difíciles, pero quiero decir, no esperes hasta que tengas problemas para buscar ayuda. Necesitamos el discipulado en el matrimonio. Necesitamos el discipulado en la familia. Mis hijos, los dos son cristianos. Casados con cristianos. Andan muy bien, pero por el discipulado que recibimos en nuestra vida, la ayuda y el discipulado como papás, estoy tan agradecido por todo esto. En el matrimonio, yo he recibido mucha ayuda como esposo. Yo me acuerdo una vez, un hermano en nuestro grupo de liderazgo me habló y me dijo: Guillermo, tú eres un líder muy humilde. ¡Wow! Y la verdad, tú eres el líder más humilde que yo he visto en mi vida cristiana. Y pensé, wow, no, gracias. Tratando de ser humilde, ¿no? Y si tú eres el hermano más humilde. Y veo cómo tratas a todos con humildad. Las personas te acercan, tienes tanta humildad. Veo con cada persona. Sin tu esposa. Fue el mejor tiempo de discipulado. Yo estaba así, ¿no? Tan animado, más animado y ¡pum! Y me habló de muchas situaciones en que él vi que yo era humilde, en que yo tenía impaciencia, en que yo no trataba a mi esposa como él. Y dice, mira, tratas a los demás mejor que a tu esposa. La verdad, ¿sabes qué? No me di cuenta. Ojos ciegos, sin ver mi propio pecado. Yo tenía que tener otro hermano que me conocía, discipulándome en mi vida y mi matrimonio. Necesitamos tener personas así. Y si no tienes alguien así, si no tienes una pareja así, que buscan aquí o después regresando a tus iglesias y dicen, vamos a comenzar cada semana o cada 2 semanas, vamos a reunirnos y vamos a hablar de nuestros matrimonios. Te doy una garantía. Si te reúnes con una pareja 2 veces
por mes, por un año, hablando de tu matrimonio, va a mejorar tu matrimonio. Es una garantía. Va a mejorar. Porque estás enfocado en tu matrimonio, estás hablando de tu matrimonio y tienes otra persona. Si quieres mejorar tu matrimonio, comienza con esto. Amén. Sí, es cierto, cuando llegamos a Cincinnati, una pareja nos pidió reunirnos con ellos para su matrimonio. En ese momento no pudimos añadir otra pareja por otras responsabilidades que tuvimos, pero dijimos a ellos, elige una pareja, cualquier pareja con quien lleva bien, y como Guillermo dijo, reunirse 2 veces al mes, oren juntos por sus matrimonios, y de veras, los dos matrimonios han cambiado mucho y han mejorado mucho. Y otra vez, siguiendo en Filipenses, pensando en este versículo, considere a tu esposo como mejor que a ti mismo. Y también, ninguna esposa busque únicamente su propio bien, sino también el bien de su esposo. Y yo quiero compartir 3 cosas simples que yo trato de hacer, y estoy tratando de hacer más en mi relación con Guillermo, para considerar a él como mejor que yo. Uno es simplemente prestarle atención cuando él me está hablando. Mirarlo en sus ojos, no interrumpirlo y no mirar a mi teléfono celular. Muchas veces, y él, hace una semana, él me habló de eso. Me dice, ¿sabes qué? Realmente me molesta cuando tú me has pedido, cuando yo lo he pedido, podemos hablar. Y él dice que sí. Y yo llego allí a la mesa con mi teléfono y estamos hablando y de repente, a ver, solamente quiero ver quién es. O solamente un segundo, solamente tengo que contestar sí. No, sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí. Y me dijo, qué frustración, especialmente cuando yo soy quien ha pedido por este tiempo de hablar. Y de repente, ¿dónde estoy? Entonces, es una manera. Otra cosa que podemos hacer es orar. Orar por nuestro marido. Eso también pensé, wow, muchas veces siempre oro por los hijos. Como mamás, siempre estamos pensando en los niños, oramos por los niños, pero estamos orando por nuestros maridos. Y no estoy diciendo orar, Dios, por favor, cambia a mi esposo. No estoy diciendo orar así, sino, Señor, bendíceme. Señor, dame paz y felicidad. Y muchas veces eso debe venir de nosotros. Señor, ayúdale con su trabajo. Y ayúdame a mí ser una buena esposa. Ayúdame a ser una bendición para él. Decidir que vas a orar que Dios bendice a tu esposo. Y tercero, pensando en él como mejor que yo, considerando a su bien. Por ejemplo, si tengo algo que quiero decir, o una decisión que quiero que nosotros hacemos, trato de pensar, estoy luchando a mejorar eso, trato de pensar, ¿es este momento que yo tengo tanta urgencia de hablar, es este momento un buen momento para él? A pensar en él, en considerar a él
mejor que yo. Porque cualquier cosita que viene a mi mente tiene urgencia. En este momento necesitamos decidir en septiembre de 2019 cuándo vamos a ir a España a celebrar el primer cumpleaños de nuestro nieto. Y en el momento que yo pienso eso, llamo, necesitamos hablar, necesitamos ver a los abuelos. Y él está como, en un año, durante ese próximo año, vamos a tener tiempo a hablar. Este segundo no es lo mejor para mí, porque necesito salir ahora. Algo así. Pero de veras, es pensar, considerar a él, considerar a su tío, a sus necesidades como más importante que los míos. Amén. Amén. Pero quiero dejarles con esto, leyendo de nuevo en Filipenses 2 y voy a cambiarlo un poco. Así que si el Cristo nos anima y si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión, llénenme de alegría, viviendo en armonía en el matrimonio. Unidos en el matrimonio por el mismo amor, por el mismo espíritu y por el mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a su esposo como mejor que a él mismo. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien del matrimonio. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. En el matrimonio, haz lo que Dios quiere, hazlo por el Señor. Amén. Ser un cristiano y ser un cristiano con tu esposa. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. La verdad nos sentimos en casa de nuevo. Amén. Gracias por todos. Dios los bendiga.